Hola, ¿cómo están todos? Un gusto, mi nombre es Mirta Bravo, soy psicóloga para los que no me conocen. También soy profesora para sordos desde hace muchos años, fue mi primer carrera. Soy estimuladora temprana, nunca ejercí esa profesión, pero bueno, también pasó dentro de mis años de formación esa carrera. Y bueno, hice toda la formación en Villasoles con respecto a la lengua de señas, ¿sí? Yo ya en otros videos he llegado a comentar de que mientras hice la carrera de profesora para sordos no hemos tenido ahí en esa formación ninguna asignatura que tenga que ver con lengua de señas, ¿sí? Tiene que ver un poco con el video que hoy les voy a grabar, de alguna manera responde ese plan de estudio en su momento al paradigma y al modelo médico en el cual estamos instalados aún en esta sociedad y no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Por más de que se esté haciendo una transición entre lo que sería el modelo médico para ver lo que es la discapacidad hacia un modelo que tiene que ver con lo social, si bien estamos en esa transición, está tan instaurado el primer modelo que es el médico que bueno, se refleja en estas situaciones como por ejemplo un plan de estudio en una carrera en donde vamos a ser profesoras de sordos en un futuro y no hay lengua de señas. Hoy por hoy tengo entendido que ya está la materia lengua de señas para las futuras profesoras de sordos, pero bueno, así todo no está, digamos, de alguna manera puesto como en un lugar protagónico, sino como una materia que se ve entre otras 40, 45 y no sé si no son una o dos materias nada más, ¿sí? Bueno, la idea de este video es en realidad dirigirlo a los profesionales de la salud. Voy a poner el link en muchos grupos donde haya psicólogos, donde haya fonoaudiólogos. No tengo acceso, podría agregarme a algunos grupos donde estén médicos y bueno, alguna que otra digamos, disciplina que tenga que ver con la salud y con la educación. Quizás ustedes pueden ir compartiendo. Verdaderamente me parece a mí muy importante que bueno, yo pueda distribuir y digamos, colaborar, hacer digamos, que todo el mundo pueda acceder a una información que es tan específica como esta. Me motivó mucho el hecho de seguir recibiendo pacientes en situaciones en donde realmente podrían haber sido evitadas, pacientes sordos, no adultos, en donde bueno, las familias han sido orientadas desde un modelo médico y eso trae graves consecuencias que bueno, hoy les voy a contar un poquito para que lo tengamos presentes todos, ¿sí? Una cosa que me gustaría aclarar, porque me he encontrado a lo largo de estos años con colegas que son psicólogos y que, bueno, quizás han hecho algún curso de lengua de señas en su momento y después creen en algún punto que están en condiciones de atender a una persona sorda. La verdad que por más que uno haga toda la formación, de hecho en el caso mío no solamente hice la formación de lengua de señas, sino que hice un profesorado en donde uno ve un montón de materias con especificidad con respecto al oído, a la discapacidad auditiva y demás. Realmente es muy, muy delicado el hecho de pensar que solamente con un curso uno puede llegar a tener ya la disposición, digamos, la posibilidad de poder atender a una persona sorda. Realmente se requiere mucha especificidad, mucho contacto con la comunidad sorda. De hecho, hoy en este video yo les quiero contar también qué es esto de la comunidad sorda y la cultura sorda. Con tantos años que yo he estado dentro de la comunidad, así todo, personalmente yo todavía siento que frente a un psicólogo que es sordo está mucho más capacitado que yo para poder atender a personas sordas. De hecho, derivo mucho a un colega que tenemos acá en Buenos Aires, que es uno de los pocos psicólogos sordos que hay, ¿no? Entonces, realmente me parece eso también que está bueno aclararlo, ¿sí? En mis años de formación yo no he visto mucho de gramática en la lengua de señas, mucho de giros y eso que he ido a una institución muy seria. Entonces, realmente poner que por ahí, porque uno hizo un curso de lengua de señas, ya puede atender personas sordas, es algo muy delicado y que bueno, habría que replanteárselo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar. Yo acá me anoté algunas cosas para no olvidarme de nada. Son muchas cosas que quiero comunicar en este video, ¿sí? Una de las primeras cosas es que cuando estamos frente a un niño que tiene una dificultad auditiva o hay una sospecha de falta de audición, estamos en una situación de primer riesgo, ahí como familiares o como profesionales, que es caer en la incomunicación. Ese es el primer riesgo, ¿sí?
Quizás por algunos momentos en el video les voy a decir cosas que parecen obvias, pero si uno hace un análisis profundo no es tan obvio. A ver, una persona que no escucha es una persona que no puede acceder a un idioma audible, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, frente a un diagnóstico de sordera, si nosotros estamos parados más desde un paradigma médico, lo que sucede en forma recurrente es responder ante ese diagnóstico precoz a intentar o hacer hacer todas aquellas conductas, acciones que tiendan a normalizar a la persona que tiene falta de audición. Si una persona que no escucha no puede acceder a un idioma audible, sería en principio algo disparatado tratar de buscar todos los tratamientos posibles para que esa persona pueda hablar en forma oral, porque verdaderamente sería algo, digamos, muy tedioso para la persona y de hecho no adquiere de esa manera un idioma de manera espontánea, ¿sí? Entonces, en todo caso, eso, como veremos más adelante, es una adquisición que se hace por voluntad de la persona y que se tiene que enseñar como una segunda lengua, ¿sí? Pero entonces estamos con una persona que no escucha, con lo cual, digamos, el idioma al cual tiene que acceder es un idioma que sea visogestual, ¿sí? Con lo cual el español hablado que nosotros ejercemos y que tenemos incorporado de manera espontánea no sería la primera lengua de la persona sorda. Entonces, ante este diagnóstico, en una de estas primeras cosas que se puede recaer es ese riesgo de incomunicar a la persona. Los profesionales en general tienden desde este modelo médico a buscar la normalidad, porque acá hay alguien que está anormal frente al grupo, digamos, social, general, más grande. Ellos son minoría, las personas sordas, y justamente son las personas que no lo van a mencionar de esta manera los profesionales, pero serían los anormales que no pueden escuchar. Entonces lo que vamos a hacer es buscar todas esas acciones que reemplacen y que reparen ese déficit y esa falta que tiene la persona desde esta mirada de modelo médico. Entonces lo que se va a hacer es buscar la mejor forma que haya de equipamiento con audífonos. Se va a hablar de implantes cocleares, se va a hablar de fonoaudiólogos, tratamientos con fonoaudiólogos, no solamente para poder aprovechar el resto auditivo que pueda tener esa persona, sino justamente estimular todo lo que es el lenguaje hablado, ¿sí? ¿Y qué pasa en esta situación? Se anula de alguna manera o se deja de ver qué es lo que pasa con la persona, ¿sí? Entonces, como yo le digo a veces a los alumnos, la persona sorda pasa a ser una oreja con patas. Entonces, de esa manera, lo que se está priorizando, como les digo yo, es buscar la manera de que sea lo más parecido a una persona oyente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense esto, miren, si vamos un poquito para atrás, cuando hablamos de un idioma y hablamos de comunicación, lo que permite nuestro idioma, y todos hemos tenido ese derecho natural, en principio, ni bien nacemos, ¿no? La primera referencia de lo que tiene que ver con el lenguaje y con el idioma que luego se convierte en palabra es el llanto, ¿sí? En esos primeros meses que empezamos a hacer como bebés el balbuceo y empezar a recorrer todos los sonidos que pertenecen a distintos idiomas. Yo no sé si esto ustedes lo sabían, pero bueno, después a los 6, 7, 8 meses se va seleccionando cuáles son las frecuencias y cuáles son los tonos del idioma que va a ser nuestro idioma madre. Todo eso lo tenemos nosotros de manera espontánea, maravillosamente, porque somos oyentes, ¿sí? Eso las personas sordas no lo tienen. Pero además, como decíamos recién, se corre ese riesgo de que ellos queden incomunicados, porque si ellos no acceden ya desde muy chiquitos a su forma espontánea de adquirir un idioma que es visual, se lo aísla de alguna manera a que tengan una adquisición de lenguaje oral, pero prolongado en el tiempo, y ahora vamos a ver si es tan así que realmente pueden adquirir un idioma oral como nosotros. Bien, entonces, fíjense, el poder adquirir este idioma, como decíamos, de manera espontánea, así como aquellos sordos que sí han adquirido la lengua de señas desde chiquititos, fíjense lo que permite el idioma, les voy a ir mencionando. Permite simbolizar, flexibilizar el mundo, viajar en el tiempo, porque nosotros a través del idioma, que va de la mano con el pensamiento, ¿sí? La forma de poder tocar un pensamiento es a través de la palabra, nosotros podemos hacer
presente un hecho pasado con el pensamiento, nos podemos acordar de algún recuerdo hermoso o algún recuerdo triste, o alguna persona o algún objeto de nuestro pasado, hacerlo presente, podemos proyectar, hipotetizar en el futuro lo que podría pasar, ¿sí? Podemos estar en presente, o sea que el idioma también nos permite viajar en el tiempo, ¿no? También nos permite adquirir normas, expresar emociones, ideas, ¿sí? Incluso podemos buscar ante un hecho mismo distintas alternativas de la solución de esa situación, ¿sí? Nosotros podemos tener varios pensamientos frente a una situación. Eso tiene que ver también con las hipótesis, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con pensar en una estructura y en una forma que tiene que ver hasta con el ensayo y el error, ¿sí? Entonces, este idioma, como decíamos, que se adquiere en forma espontánea, también nos permite ingresar a la cultura. Nosotros podemos comunicarnos, ¿sí? Y que además nosotros, las personas, necesitamos de los otros para poder vivir, ¿sí? Nosotros somos seres sociales, necesitamos un código en común, ¿sí? Y para poder acceder a esta cultura y que todo lo que es nuestras costumbres, nuestros hábitos, se puedan transmitir de generación en generación, requieren de un idioma en común, ¿sí? Entonces nosotros adquirimos el español hablado y lectoescrito gracias a que tenemos audición, ¿sí? Todo esto lleva años y lleva procesos que son espontáneos, naturales, y que hacen que nosotros a lo largo de los primeros años de vida podamos acceder a la cultura, a nuestra comunidad, que es una comunidad de oyentes, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que pasa con la persona sorda? Todo ingresa por los ojos y va a requerir de un idioma, como les dije antes, que sea visogestual, ¿sí? Al principio va a alcanzar con una captación gestual que va a tener ese bebé de lo que están haciendo los papás, pero va a llegar un momento que va a tener que adquirir esa lengua de señas, ¿sí? Porque si no, va a quedar dentro de lo que sería el mundo del desconcierto, de no saber, digamos, de qué manera, digamos, poder acceder al mundo y a la realidad, porque va a ser toda una incógnita, ¿sí? Las cosas le van a aparecer de golpe, ¿sí? Porque también el sonido y el oído nos permite anticiparnos qué es lo que puede estar pasando. Si ahora está llegando un auto, yo podría estar anticipando que por ahí llega una persona que convive acá conmigo, ¿sí? O si están rompiendo el portón, puedo imaginarme que están entrando a mi casa ladrones. Entonces, en la persona sorda todo ocurre de golpe, ¿sí? Incluso les voy a decir algo que sufren mucho las personas sordas, que es el hecho de que se les dice todo resumido, ¿no? Es como que al principio la familia por ahí, cuando está hablando de algo en la mesa, le pasa el resumen de lo que se conversó, ¿no? No le dicen toda la situación como fueron hablándola, como muchas familias, ahora vamos a ver, justamente por este modelo médico, no aprenden lengua de señas, porque los profesionales lo primero que dicen es que justamente la lengua de señas no pueden utilizarla, porque eso, lo que dicen estos profesionales basados en el modelo médico, es que le va a quitar la posibilidad de poder oralizarse. Entonces, de esta manera se los corre a la familia, que yo siempre digo que la familia no tiene pero para nada la culpa de la situación, porque en realidad uno en una situación así está confiando en los profesionales, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que hace es seguir, digamos, paso a paso lo que van diciendo el fonoaudiólogo, el psicólogo, el médico otorrino, ¿sí? El pediatra. Entonces, bueno, la familia no aprende lengua de señas, pero a la vez ese niño, que recién estábamos en una etapa de bebé, de primeros años hasta su adolescencia y vida adulta, está aislado en el mundo del desconcierto. Esto se extiende a lo que es hoy por hoy, ahora, no hace tanto, están los noticieros con los subtítulos y los intérpretes, pero imagínense el mundo, sea dentro de la casa y afuera, es un desconcierto total y una incomunicación total, porque están alejados permanentemente de lo que está sucediendo en el mundo de los oyentes. Bien, entonces, a ver, mencionábamos hace un ratito todos los tratamientos, todo lo que tenga que ver con la tecnología, hay equipos, por ejemplo, que antes se llamaban DFM, que tenía un micrófono la maestra y el niño sordo tenía los audífonos y un aparatito conectado, y con eso sentía el sonido de la maestra con mayor volumen. A ver, el implante coclear, que es todo un tema también, porque hay una invasión del cuerpo del niño, ¿sí? Que todavía no está muchas veces en edad de poder decidir qué es lo que quiere hacer con el cuerpo, y muchos a lo largo de los años en la vida adulta
no quieren usar el implante. Pero a ver, si bien hay mucha tecnología, hay muchas cosas para aprovechar, también es cierto que no se puede reducir a la persona en todos esos, en todas esas acciones que tienen que ver con normalizar, ¿sí? Este es uno de los mayores problemas que hay. Fíjense que hace un ratito yo les decía, el idioma nos permite canalizar emociones, expresar emociones, pensamientos, ¿sí? La palabra hace que muchas veces uno justamente no llegue al acto. Bueno, todo esto está, digamos, obstaculizado en las personas sordas por toda esta orientación que yo les digo desde el modelo médico. Y además, todas estas tecnologías que recién decíamos, no es suficiente para que adquiera una identidad y que pueda tener una interpretación del mundo de manera natural, ¿sí? Es todo como más forzado, ¿sí? Entonces, no va a poder acceder, como les decía, a esta comunidad y a esta cultura de oyentes, ¿sí? Y menos aún acceden, quedan aislados de todo lo que pertenece, que ahora vamos a hablar, a lo que es la comunidad sorda que la hay, ¿sí? Entonces, si esta comunicación que es genuina se le permite al sordo desde chiquito, ¿no? Con esto de poder tener un idioma visual, gestual, el niño va a poder adquirir de manera natural y poder incluso ir anunciando por ahí situaciones que por ahí tengan que ver con problemas que por ahí vaya vivenciando. A ver, por ejemplo, ustedes imagínense mamás oyentes y papás oyentes que por ahí no pueden tener un diálogo como con el resto de sus hijos, con su niño sordo o con su niña sorda, de que pueda mencionarle, contarle qué es lo que le pasó en el jardín, qué es lo que le pasó en la escuela, qué siente, qué piensa. Hay un montón de diálogos que se los pierden, tanto los padres con sus hijos y viceversa. Los papás no saben cómo comunicarse, digamos, a nivel lingüístico, porque estamos mucho más, justamente nuestro nivel lingüístico es, muy rico, porque somos personas que hablamos el idioma hace muchos años. Y los niños sordos aprenden muchas veces listas de palabras. Entonces, los primeros años, y les hablo de los primeros 6, 7 años, estos niños tienen apenas unas listas de palabras, y nuestro idioma no son listas de palabras. Nosotros aprendemos, que acá por ahí si algún fonoaudiólogo puede ver el video y por ahí puede comentar, nosotros los primeros 3, 4 años de vida vemos y aprendemos, digo, como oyentes miles de palabras, ¿sí? No es que estamos, digamos, en nuestra mente hay unas 30 palabras, ¿sí? Un niño sordo no adquiere muchas más de esas palabras, y tal vez estoy diciendo 30 y son muchas, pero además nosotros cuando nos comunicamos, y ustedes pueden observarlo en los niños chiquitos, así los niños expresen palabras, digamos, entrecortadas, o sea, no son frases con un respeto del sujeto, verbo, predicado, como por ahí nosotros cuando hablamos en la vida adulta, y ni hablar que hacemos frases tan complejas con subordinadas y demás. Pero digo, cuando ustedes vean a un niño oyente de 3 años que por ahí arma frases que son palabras entrecortadas, ese niño es más lo que comprende que lo que expresa, porque ustedes le van a hablar con la frase en forma completa y ese niño va a ir comprendiendo. El ser humano primero comprende y luego por ahí va a expresar ese idioma. O sea que ese nene oyente va a estar en muchísimo más ventaja que un niño sordo que está aprendiendo, digamos, como segunda lengua, un idioma que no es natural en él, ¿sí? Pero en realidad, incluso les digo más, no lo está aprendiendo como segunda lengua, sino como primera lengua, porque es la lengua que lo obliga en los primeros años a aprender, y se deja de lado la lengua natural, ¿sí? Ni siquiera por ahí se le da esa herramienta para que pueda apoyarse desde su idioma natural a aprender el español. Sería como mucho más de alguna manera facilitador para el niño sordo, ¿sí? Entonces está aislado en un mundo de oyentes con un idioma audible que tiene que aprender. Como yo siempre digo, es como decirle a una persona que está en silla de ruedas: párate y corre. Bien, continuamos entonces. A ver, hay todo un tema también que a veces yo en otros videos he contado un poquito, como es el tema de la lectura labial, porque también está esa fantasía de que con la lectura labial el niño sordo resuelve muchos problemas. Les voy a contar esta situación. Las personas sordas, desde muy chiquititos, parte de la educación y parte de los tratamientos dentro del modelo médico es el hecho de poder hacer lectura labial, ¿sí? Como justamente dentro de los tratamientos fonoaudiológicos y dentro de la escuela, en el gabinete de articulación,
se le enseña fonema por fonema cómo se posiciona la lengua, los dientes, los labios, cómo vibra cada fonema, los chicos aprenden muy rápidamente a leer los labios, ¿sí? Porque esto también después se transfiere en palabras, en sílabas y demás. Ahora, ustedes fíjense este detalle, que acá viene lo que yo les digo, que a veces voy a decir cosas que parecen obvias, pero no lo son tantas. A ver, si yo, por ejemplo, hoy les digo comorbilidad. Comorbilidad es una palabra muy utilizada entre psicólogos y psiquiatras. Probablemente muchos de ustedes no la conozcan, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes ahora están escuchando, pero hasta imagínense sordos y que me lean en la boca que yo digo comorbilidad. Entonces, ustedes pueden incluso anotar, si tienen mucha dominancia de la lectura labial, o incluso ahora si jugamos un poco, aunque escuchen, muchos de ustedes lo pueden anotar y tienen el vacío conceptual. Bueno, así muchas veces funcionan en las personas sordas estas cosas. ¿Por qué? Porque como durante muchos años, si no hace tantos, porque acá hace poquito en Argentina en realidad se está empezando a enseñar el español como segunda lengua, que no es lo mismo que aprender un idioma con listas de palabras. Hasta hace poco en las escuelas de sordos se les enseñaban listas de palabras, ¿sí? Ahora se está intentando hacer la enseñanza del español como segunda lengua en maestras, en docentes que no estamos capacitadas para enseñar el español como segunda lengua. Entonces volvemos al cómo sí, que he mencionado en otros videos, como por ejemplo en los proyectos de inclusión, ¿sí? A ver, entonces, que me lea los labios una persona sorda no significa que me está entendiendo, ¿sí? Entonces ese mito de que con la lectura labial el sordo va a resolver la comprensión, bueno, estamos equivocados, ¿sí? De hecho, todo esto que yo estoy diciendo en este video, un sordo que sea brillante leyéndome los labios no va a entender un montón de conceptos que yo estoy diciendo, que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con palabras que por ahí son formas de hablar que tenemos los oyentes, frases que tenemos, que usamos en el español. Ellos no lo conocen porque, les vuelvo a decir, la capacidad, que esto por favor vale aclarar, la capacidad de adquirir un idioma con toda la riqueza que tiene un idioma, la tienen las personas sordas, porque las personas sordas, el único tema que tienen es que no escuchan justamente, pero la capacidad de adquirir un idioma la tienen intacta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando, como dijimos hace un rato, estamos frente a la detección de un diagnóstico de sordera, corremos este primer riesgo que es terrible, que le puede cambiar la vida a la persona y a la familia, que es, ante la detección, el quedar en el desconcierto y en la incomunicación, ¿sí? ¿Cómo logramos esto los profesionales? Que la verdad que es muy triste la situación, porque verdaderamente seguimos recibiendo, los psicólogos que trabajamos con sordos, situaciones reiteradas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ante una detección precoz de un niño sordo en la familia, se le indica a la familia que haga tratamientos, que haga una escolaridad en una escuela oralista, que aprenda el idioma hablado. Como les dije recién, es pedirle a una persona que está en silla de ruedas que se pare y que corra. Y encima, en el caso del sordo, y esto es lo que es tremendamente importante, frente a todo lo que les dije, esto es algo que me parece imperioso saberlo, recordarlo, que el idioma no es solamente una lista de palabras. Además de que no es una lista de palabras y tiene una gramática que los sordos desconocen, además es aquel vehículo que nos va a permitir expresar pensamientos y emociones. Expresar y escuchar, ¿no es cierto? En el caso del idioma oral nuestro, nos va a permitir escuchar, en el caso del sordo, ver a través de la lengua de señas conceptos, formas de ver la realidad. Esto también nos permite flexibilizar nuestra forma de ver las cosas. Bien, les decía que el idioma nos va a permitir flexibilizar, porque justamente cuando uno ve, si es la lengua de señas, o escucha distintos puntos de vista, uno empieza a autocriticarse y a pensar si lo que estaba por ahí pensando originariamente era tan así. A ver, todo esto del diálogo interno, todo esto de lo que dice la maestra, que uno lo va captando, lo que dice mi directora, lo que dice mi amiga, lo que dice mi abuela del alma que me hace esa comida rica y me va dejando un montón de enseñanzas.
lo que piensa mi mamá, lo que piensa mi papá, cómo expresan las emociones, ¿sí? Todo eso la persona sorda se lo pierde, ¿sí? Se lo pierde porque está reducida a una lista de palabras que trata de pronunciar. Y si ustedes se ponen a buscar, por ahí pueden llegar a encontrar algunos videos en YouTube de personas haciendo esto que se llama reeducación auditiva, si es para entrenar el oído, el resto de audición que queda, o las palabras para la pronunciación, y se van a dar cuenta, realmente es muy complejo, es muy tedioso, y como les decía recién, rompe, obstaculiza otras dimensiones humanas, porque el idioma nos atraviesa en un montón de dimensiones, que son afectivas, sociales, ¿sí? Intelectuales, cognitivas. Entonces, realmente se produce algo muy parecido, por no decir que es la mala praxis, de alguna manera, ¿sí? Verdaderamente es grave lo que se produce, ¿no? De hecho, fíjense que hay veces que nosotros, los profesores de sordos, bueno, en el caso de las escuelas o por ahí en el consultorio, en mi rol de psicóloga, recibo muchos niños con problemas de conducta. Que uno dice, a ver, ¿tendrá problemas de conducta este nene? Yo siempre les hago la primera pregunta a los padres, les digo, yo te voy a preguntar algo, antes que nada. ¿Vos sabés lengua de señas? ¿Ustedes como papás se comunican en lengua de señas? Porque incluso por ahí a veces son chicos que van a escuelas que manejan señas, no solamente oralistas. Y los papás me dicen, no, nosotros no sabemos lengua de señas. Entonces, muchas veces me ha pasado decirles, bueno, ¿y vos cómo le decís, por ejemplo, no sé, que no toque el enchufe, que no toque el calefactor donde está la llama porque se puede quemar? Y me dicen, no, nosotros le decimos, no se toca. Entonces, a ver, no es lo mismo. Primero, que el nene lo que ve es esto. Si ese nene tiene la suerte de que llegó a captar por lectura labial, bárbaro, por ahí entendió algo de ese español que le dijo la mamá. Pero más allá de eso, porque hasta puede interpretar un gesto de peligro, no es lo mismo hablar con tu hijo y decirle, mira, mamá te está cuidando, mamá te dice esto porque te quiere, esto es peligroso, te podés lastimar, a que uno esté sin dar muchas explicaciones, decirle no se puede, ¿sí? Entonces, la captación del mensaje, y que fíjense que está mediado también por una cuestión afectiva, esto se lo pierde también la persona sorda, ¿sí? Excepto, miren lo que pasa con los niños sordos con padres sordos, tienen una comunicación tan fluida más o menos que como cualquier persona que tiene audición e hijos con audición y comparten el mismo código en común, el mismo idioma, ¿sí? Es un desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo como cualquiera, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cuál es la diferencia, que es bastante notable. Por eso lo que les digo acá, la discapacidad auditiva no se trata solamente de una cuestión de que la persona no escucha. A través de la afección en el idioma, atraviesa un montón de áreas y un montón de dimensiones. Por eso, personalmente, es inadmisible para mí poder coincidir con una persona que tiene un modelo médico en decir de que el único idioma y de la única forma en que la persona sorda va a poder estar inserto en la sociedad es aprendiendo a hablar, ¿sí? El idioma oral nuestro, ¿no? No coincido para nada porque ya me parece que por momentos a veces yo digo no hace falta ni ser psicólogo para darse cuenta de que realmente durante todos esos años que ni siquiera habiendo sido un niño adolescente, un adolescente o un adulto que haya terminado toda la escolaridad en una escuela oralista, tampoco tiene un dominio del idioma con todas las subordinadas y las características gramaticales complejas que manejamos los oyentes, jamás las adquieren los sordos, ¿sí? Es como una estadística que se podría hacer en Argentina, que si hay desconozco, pero sería interesante hacerla, de cuántos terminan en la adolescencia o primera vida adulta aprendiendo lengua de señas, porque realmente se quedan como con un idioma que no está del todo completo. Bueno, y vamos a hablar un poquito de qué es esto de la cultura y la comunidad sorda, ¿sí? Miren, la lengua de señas va a permitir, entre otras cosas, a la persona sorda a poder entender y a poder dar seguridad, ¿sí?, en el mundo en el que vive, pero además algo también que es súper importante, que es poder formar su identidad, ¿sí? Fíjense este detalle, ¿no? Se va construyendo
en un espacio y en un tiempo estos tres elementos que estoy nombrando, lo que es la identidad, la cultura y la comunidad, ¿sí? Fíjense, nosotros cuando formamos nuestra identidad estamos frente a un grupo de personas que tienen características que se pueden asemejar o hay características que también pueden ser diferentes entre ese grupo, y eso va haciendo que también a partir de esas diferencias uno vaya formando su identidad. Hay cosas que puede coincidir con ese grupo, hay cosas que no, y eso hace que uno tenga una identidad propia, ¿sí? Después, con respecto a la cultura, nosotros dentro de ese grupo de personas vamos a compartir en general lo que son costumbres, formas de pensar, ¿sí? Vamos a tener ciertas conductas, ciertas formas de responder ante algunas situaciones que se van a asemejar. En cuanto a las formas de pensar, por ahí, bueno, no sé, acá en Argentina nosotros somos, las parejas en general son monogámicas, ¿sí? Bien, puede ser esto de que por ahí recién decíamos poder compartir cuestiones que tienen que ver con costumbres, compartimos el idioma, ¿no es cierto? Es el castellano, nos gusta el asado, ¿sí? Bueno, todo eso hace que dentro de lo que es este grupo de personas se conforme cierta distinción que hace a lo cultural, ¿no es cierto? Bueno, incluso hay conductas y hay cosas que por ahí nos ponen orgullosos y hace que también seamos distinguidos frente a otras culturas, ¿sí? Que hagamos distinciones, ¿sí? Entonces, dentro de esa cultura que va, digamos, de alguna manera desarrollándose todo esto, está inserta esta cultura en lo que es una comunidad, ¿sí? En esta comunidad, que nosotros en este caso, fíjense, estamos en la República Argentina, pero también en cada país en el mundo hay una minoría, entre otras tantas minorías, está en el grupo de personas sordas, ¿sí? Que también tienen una cultura y una identidad que les son propias, ¿sí? Como les decía, les vuelvo a decir ahora en esta parte del video, la lengua de señas no son listas de palabras, ¿sí? Y que aparte que se aprenden rápido y que, digamos, algunas personas tienen la fantasía de que se aprenden el abecedario y ya saben lengua de señas. No, la lengua de señas tiene las características de todos los idiomas, con esto de, bueno, de poder ser por ahí muchos significantes, significados y significantes que conforman el signo lingüístico. Algunos de los que habrán visto todo eso de lingüística en alguna formación también lo tiene la lengua de señas. Hay elementos arbitrarios y demás. Hay un montón de características que tienen que ver con que se pueda constituir como idioma. La lengua de señas los cumple, ¿sí? Y bueno, también la lengua de señas se va a transmitir de generación en generación, y cada país que va a tener este grupo de personas sordas va a tener una lengua de señas particular, ¿sí? La lengua de señas no es única, universal, sino de que cada país tiene su propia lengua de señas, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es la comunidad de personas sordas? Les voy a contar quiénes lo conforman. Bueno, está compuesto por todas las personas que tienen un diagnóstico de hipoacusia, de sordera, los profesores de sordos, los profesionales de la salud, que estamos, digamos, en las áreas de especificidad con respecto al oído, ¿sí? Todos nosotros conformamos esa comunidad. Y bueno, vamos a tener un sentimiento de pertenencia, seguramente, y de poder, porque hay una igualdad de condiciones de alguna manera, ¿sí? Porque estamos dentro de un grupo con costumbres, con hábitos, con formas de pensar, ¿sí? También lo van a conformar las instituciones educativas, las organizaciones de sordos, ¿sí? Entonces, a ver, por eso también por ahí yo decía esto de lo importante de poder conocer todo lo que es la comunidad y la cultura de la persona sorda, antes de poder acceder a una atención en un tratamiento psicológico, antes de orientar a una familia por todas las cuestiones que les dije desde el comienzo en el video, ¿no? Es muy delicado, muy delicado. Bueno, para finalizar el video les quiero contar dos anécdotas que en general cuando doy capacitaciones las cuento y me parecen muy ilustrativas. Miren, una tiene que ver, estando en el consultorio, uno de los consultorios en donde estuve trabajando muchos años con otros colegas,
Se había terminado de ir un paciente sordo que tenía algo de, digamos, de posibilidad de poder leer y escribir, porque eso es otra cosa, en este video no se los aclaré, pero no todos los sordos aprenden a leer y escribir, porque se tarda tanto y se insiste tanto en lo oral que se desperdicia tiempo en lo lecto escrito, y en realidad el orden para aprender el idioma sería lengua natural, la lengua de señas, primero, y en continuo permanente, ¿no? La familia también. Ese sería el orden. Luego, adquirir el idioma español como segunda lengua, no como listas de palabras, como segunda lengua en lo lecto escrito. Y después, si se puede, en forma oral, pero ese es el orden. Sin embargo, lo que se está haciendo es que aprenda primero el idioma oral, se deja de lado la lengua de señas, la familia también, y se insiste poco porque hay mucha dificultad, porque no terminan de aprender bien desde el oral con lo lectoescrito, con lo cual llegan a la vida adulta o adolescente sin saber leer y escribir bien, saben poco lengua de señas porque se los sacó también de esa posibilidad y dicen listas de palabras, con lo cual a nivel intelectual imagínense cómo también se los perjudica, ¿no? Pero bueno, este paciente, un paciente adolescente, se terminaba de ir y había escrito algo en el pizarrón. Yo tengo un pizarrón en el consultorio. Entonces había escrito algunas frases que le faltaban conjugar bien los verbos y demás cuestiones gramaticales, que es muy común que tengan problemas las personas sordas. Entonces le digo al psicólogo que estaba terminando de atender ahí, le digo, bueno, mira, le digo, fíjate lo que escribió mi paciente. Él no sabía que era una persona sorda. Y me mira y me dice, ¿qué es un psicótico? Cuando vio todo lo que estaba escrito ahí en el pizarrón. Me dice, ¿cómo escribe así? O sea, empezó como a dudar, si bien no es que dio un diagnóstico formal claramente, pero esto entre colegas, yo le dije, no, nada que ver, no es una persona que tiene un problema psicótico, le digo, es una persona sorda. Bueno, yo siempre lo cuento esto como una metáfora, ¿no? De cómo es algo que es tan desconocido, porque también las personas oyentes no tenemos, salvo que vos estés dentro de la comunidad sorda, no tenemos acceso a tanta información. Entonces, por ahí uno se puede encontrar con chicos, miren, que me ha pasado en un consultorio de 6, 7 años que se dan la cabeza contra la pared porque no se pueden comunicar. Entonces uno puede llegar a decir como psicólogo o como psiquiatra un diagnóstico totalmente desacertado, digamos, ¿no? Porque claramente es una persona que tiene ganas de comunicarse y hace años que no puede hacerlo. Y en algún punto, si bien obviamente no voy a estar de acuerdo con que se lastime la cabeza contra la pared, pero en algún punto es lo que podría hacer una persona que se quiere comunicar, ¿no? Tener esa ira, esa bronca de llegar a esos niveles, ¿no? de desesperación. Y otra anécdota que les quiero contar es, estando en una clase de lengua de señas junto a mi compañera, Elizabeth, me pasó estar capacitando a gente que estaba en el hospital, gente del hospital, que sobre todo era del área de emergencias, y bueno, uno de los alumnos nos pregunta, levanta la mano y nos dice, bueno, ¿cómo se dice qué te está pasando? Porque si llega una persona sorda y necesita que lo atendamos con urgencia, yo le tengo que preguntar qué te está pasando. Yo sabía que la pregunta en realidad para una persona sorda no está bien formulada, porque ese qué te está pasando es una forma que tenemos los oyentes de decir. En realidad para una persona sorda sería más conveniente, una de las opciones es qué necesitas, qué te duele, ¿sí? Entonces, bueno, pero yo a propósito dejé pasar eso y le digo a la persona sorda, mira, ese alumno preguntó esto, le escribo en el pizarrón, ¿qué te está pasando? La persona sorda, que es una persona bastante instruida, fue a una escuela bastante buena acá de Buenos Aires, pero con toda la dificultad que yo les estoy diciendo de poder adquirir el español con esa riqueza y ese manejo que tenemos los oyentes, porque oímos, no porque seamos más vivos. Entonces ella lo lee en el pizarrón y dice en lengua de señas, ¿qué pasado? Porque si ustedes escriben eso, van a ver que casi pasando es como pasado, le falta la N. Le digo, no, fíjate que esta palabra tiene la N. Entonces ella dice, ¿qué pasado? Como que lo dejaba pasar. Bueno, ahí tienen un ejemplo claro de que la persona puede llegar a leer incluso, pero no interpretar el mensaje. Entonces, ¿qué te está pasando? Tiene que ver con otras cuestiones a nivel semántico que la persona sorda no las podía interpretar.
en esto, que es un ejemplo chiquitito, imagínense cuando uno está en una clase de secundaria, adolescentes sordos que están en secundarias, en escuelas comunes integrados y no pueden leerle los labios a los profesores al ritmo de lo que los profesores dan clase. Incluso a veces se ponen de espalda, de costado, tienen barba y bigote. Realmente es muy tedioso y poco realista pensar de que una persona sorda va a poder acceder a poder interpretar esos mensajes. Entonces, por eso la importancia de la lengua de señas, porque es su idioma natural, porque es lo que le va a permitir formar una identidad, seguridad, todo lo que los psicólogos hemos estudiado y que tiene que ver con la salud mental. Todo esto las personas sordas se las ve, digamos, en problemas, y no porque sea sorda. Eso es lo que a mí verdaderamente me genera una tristeza muy grande, porque digo, a ver, justamente por eso esto de la especificidad y aquellas personas que tienen la posibilidad de que un paciente sordo ingrese a su consultorio o a su institución educativa, de buscar ayuda, de buscar colegas que tengan experiencia, informarse mucho. A veces no hay tanto acceso a la información tampoco, pero sí buscar gente de la comunidad de sordos antes de hacer un diagnóstico, antes de hacer cualquier tipo de intervención, porque realmente es muy delicado y el daño que se le puede provocar a la persona es muy grande. Por eso les decía yo recién que a mí me provoca una profunda tristeza e impotencia, porque hay daños que muchas veces son irreparables, ¿sí? Y uno ve a las familias que llegan después de muchos años de haber hecho todo lo posible para que ese niño esté bien, siguiendo los pasos de lo que cada uno de los profesionales le dijo, y se ven frustrados porque, ya les digo, hablamos de chicos que por ahí no accedieron a tiempo a la lengua de señas y después quieren hacer una carrera universitaria y solamente pueden hacerla si conocen la lengua de señas, porque con suerte, si tienen la posibilidad de tener un intérprete en esa universidad o en ese terciario, necesitan sí o sí de poder acceder a la lengua de señas, porque es imposible que, por ejemplo, al ritmo que yo estoy hablando ahora, que es lo que hablan a este ritmo cualquier profesor de universidad o terciario, puedan ellos captar todos los mensajes comunicativos que yo estoy diciendo. Entonces, es importante que puedan acceder a la lengua de señas. Ni hablar, yo recién ahora les menciono para poder hacer una carrera, pero los que somos psicólogos, psiquiatras, los que somos docentes, sabemos la importancia de poder tener, como les decía recién, la posibilidad de tanto captar como poder expresar emociones, ideas, formas de pensar, flexibilizar nuestro pensamiento, poder tener un diálogo interno que sea crítico a lo que nosotros pensamos, adquirir normas, ¿sí? Muchos chicos de 6, 7, 8 años vienen, como decimos algunos, caminan por las paredes, pero si todos los mensajes de lo que está bien, lo que está mal, no metas los dedos en el enchufe, como les decía recién, no puedes salir corriendo, te puede atropellar el auto, todo lo que nosotros, las personas, los adultos, les vamos enseñando a los chicos, si uno le pasa todos esos mensajes, entonces es muy delicado, porque es muy fácil caer en decir, bueno, este chico no tiene límites, tiene trastornos de conducta, pero a ver, los mensajes de lo que está bien, como les decía recién, lo que está mal, lo que podés hacer, lo que no podés hacer, es todo audible, salvo que lo hagas vos mamá o vos papá en lengua de señas. Entonces ese chico estaría en igualdad de condiciones que cualquier oyente para que uno pueda decir, no, pero se lo dijo un montón de veces, le explicó, algo pasa con este nene que no puede adquirir esto, ¿sí? Pero para poder hacer esa afirmación y realmente decir que un chico de esa edad o adolescente es agresivo, que tiene problemas de conducta y demás cuestiones, antes es fundamental ver si el código en común en esa familia está siendo respetado, ¿sí? Y con esto les vuelvo a repetir, esto que tiene que ver más allá de un código en común, con cuestiones que tienen que ver con la dimensión emocional, social, cognitiva, y bueno, todo lo que tiene que ver digamos, con la comunicación con el otro, ¿sí? Que nosotros necesitamos de un otro para poder crecer en sociedad y en nuestra cultura. Así que bueno, espero que les haya interesado el video, pueden dejar comentarios. Bueno, me despido, espero que este video haya sido de utilidad. Pueden dejar comentarios si quieren acá en el canal. Yo esto lo voy a subir en mi canal de YouTube, que es
Mirta Bravo. También pueden encontrarme por Instagram, que es lic-mirta-bravo. Y si no, en el fanpage, que también está con mi nombre, Lic Mirta Bravo, en el Facebook, ¿sí? Bueno, la idea es que esto sea de aporte, que sea para la reflexión. Como les decía, prácticamente todo lo que desarrollé en este video tiene que ver con la postura de un modelo médico, el modelo social, que es, digamos, que hace que surja un paradigma que con muchos de mis alumnos vemos en clases y me están viendo ahora, que es el paradigma de la diferencia, que tiene un planteo absolutamente diferente, que la discapacidad es vista como un problema de todos, en donde todos participamos poniendo barreras. Entonces, bueno, el compromiso es de cada uno de nosotros, ¿no? Incluso aprender la lengua de señas, esto es algo que siempre comentamos entre la gente de la comunidad, que sería tan importante poder aprenderlo incluso en la escuela primaria, porque siempre vamos a tener dentro de nuestra sociedad de oyentes una minoría que son las personas sordas, y yo cada persona que me cruzo por la calle o por los cursos y hablamos de la lengua de señas por alguna circunstancia, siempre tienen mucho gusto y mucha disposición las personas de querer aprender. Me parece que falta la oferta ahí, ¿no? Porque la demanda está. Así que bueno, ojalá que de a poco esto también tiene que ver con posturas dentro de las personas que nos van gobernando a lo largo de los años, qué mirada están teniendo sobre la discapacidad, qué importancia. Y bueno, eso se ve en actos, ¿no es cierto? En cuánto hay de posibilidad de acceder a cursos gratuitos de lengua de señas. Bueno, como les decía yo recién, ponerlo dentro de las materias, dentro de las distintas trayectorias educativas, ¿no? Todavía falta mucho. Por eso hice mucha mención en el modelo médico, para que podamos reconocer todas las falencias, sí poder aprovechar lo que es la tecnología, la medicina cuando avanza, eso sin dudas, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero todo eso no puede avasallar, no puede de alguna manera atravesar de manera inapropiada, insalubre a un ser humano, a una persona, porque no nos tenemos que olvidar que las personas sordas son ante todo personas y tienen el mismo derecho de poder adquirir un idioma con todo lo que eso implica. Con todas las dimensiones que atraviesa un idioma, tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros, ¿sí? Con todo lo que yo les conté, realmente creo que llama a la reflexión, y que bueno, podamos por ahí compartir. De verdad, miren, no les voy a pedir con otros videos míos, pero con este video ojalá se pueda viralizar y que pueda llegar a mucha gente, porque les puedo asegurar que les va a hacer mucho bien a la comunidad de sordos y sobre todo a ellos, ¿sí? Que es la idea, y a las familias, porque las familias sufren mucho también, ¿eh? No crean que no, las familias llevan doble dolor, porque es la situación de que se les supera muchas veces la situación diagnóstica hasta que pueden tomar otra vez equilibrio, pero después también poder darse cuenta de que en algún punto todo lo que hicieron, que lo hicieron desde el amor más profundo, a veces no fue lo mejor por los resultados, por esto que les estoy diciendo, por haber quedado incomunicados con un idioma en donde está muy rústico y donde no puede fluir de la manera que tendría que haber sido. Realmente genera impotencia también en las familias. Así que bueno, les mando un abrazo, y bueno, cualquier consulta pueden dejar ahí los comentarios y los iré contestando. Les mando un beso.